Listo, a partir de ese momento ya puede continuar. Gracias. Listo, gracias. Adelante, Sonia. Bueno, entonces, muy buenos días para todos, todas y todes. Hoy nos convoca entonces nuestro quinto conversatorio sobre un tema que hemos venido transitando este año, que es el tema de las familias interculturales, las familias que van migrando, las familias migratorias, digámoslo así. Y en nombre de la Federación Antioqueña de ONGs y lo que nosotros hoy llamamos el Grupo de Estudios de Familia, pues muchas gracias por acompañarnos hoy en este conversatorio. Quienes conformamos este grupo somos la Universidad Luis Amigó, la Federación Antioqueña de ONGs y la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Agradecemos profundamente a la doctora Ana María Castillo López, quien es hoy nuestra acompañante, nuestra invitada, que nos va a conversar hoy sobre un tema muy interesante desde la construcción de subjetividades. Y les cuento pues que estamos con una invitada de lujo. Ella es psicóloga, ella es especialista en docencia universitaria, es doctora en humanidades en la línea de estudios de género. Tiene 35 años de experiencia en clínica y 18 años en docencia universitaria e investigación. Ha desarrollado una sólida trayectoria en intervención psicológica, formación académica e investigación interdisciplinaria. Su trabajo académico se ha centrado en el desarrollo humano, psicopatología, psicología social y estudios complementarios en programas de psicología, trabajo social y educación. Ha liderado y participado en investigaciones sobre género, subjetividad, migración femenina, familia transnacional, masculinidades, educación emocional y violencias basadas en género. Cuenta con experiencia en el diseño e implementación de proyectos psicosociales con enfoques de género, asesoría a instituciones educativas y desarrollo de módulos educativos en sexualidad, diversidad sexual y derechos humanos sexuales y reproductivos. Y pues imagínense pues la invitada que tenemos de una gran universidad donde también nos parece que tenemos unos lazos, unos vínculos muy importantes. Ya habíamos tenido por acá como invitada a la doctora Amparo Micolta. Y bueno, me presento, mi nombre es Sonia Elena López Pulgarín. Yo soy la persona que voy a estar acompañando el conversatorio. Y pues en nombre de la Federación y la doctora Luz Marina Villa de Yarse, pues le damos una cordial bienvenida para este conversatorio. ¿Cómo opera el conversatorio? Pues la doctora tiene una presentación que nos quiere hacer y después entonces empezamos con las líneas de las preguntas que habíamos propuesto con base en este conversatorio. Adelante, doctora Ana María. Ya no encuentro la presentación. Ay, Dios. Espérese, ya la busco porque no la encuentro. Bueno, buenos días para todos. Agradezco inmensamente al grupo de estudios de familia por haberme hecho esta invitación. Digamos que yo llegué acá precisamente por la doctora Amparo Micolta, quien fue mi directora, directora de tesis de grado en doctorado, y ella pues sé que los ha acompañado y me dijo que podría en este espacio contarles un poco a ustedes sobre el trabajo de mi tesis doctoral, pues que está en una temática muy en la línea que ustedes vienen desarrollando, que son pues como las diversas formas de familia, como las diferentes formas de ser familia en la contemporaneidad. Voy a hacer primero la presentación de 2 diapositivas como para contextualizarlos en cómo fue la cuestión teórica de mi trabajo de tesis, y después sí procedemos a las preguntas que también las tengo en presentación.
digamos que una aclaración que me parece relevante e importante y que digamos que para los que estamos interesados en estos temas y para las personas que estamos en el mundo académico, cuando yo inicié mis estudios de doctorado, eh, entre comillas, no tenía intención de meterme con el tema de familia, no porque no me interesara, sino porque en mi ceguera académica en ese momento y en mis intereses pensaba pues que sí, que lo que yo quería hacer en mi tesis de doctorado sí tenía que ver con familia, pero que como que no era relevante. Y oh sorpresa que cuando empiezo a hacer todo el recorrido que uno hace cuando se dedica a investigar específicamente un tema, que eso es una tesis de doctorado, encuentro que, digamos que en la literatura, cuando uno empieza a revisar y ya posteriormente cuando se realizaron los diferentes procedimientos metodológicos de la tesis, como la recolección de los datos, la sistematización y el análisis, encuentro que inevitablemente e ineludiblemente, sí o sí, debería dedicar una gran parte de mi trabajo a hacer los análisis desde el contexto de la familia transnacional. Entonces, digamos que ahí fue donde tomé la decisión que la familia transnacional iba a operar como mi contexto, dentro del cual yo iba a analizar cómo configuraban las subjetividades de género, puesto que estaba en un doctorado en línea de estudios de género, el grupo de participantes que había seleccionado. Entonces, digamos que de ahí viene eso. Y también por sugerencia de una profe del doctorado, ella me lo dijo, recién empecé, me dijo, si usted se mete o sea, sí o sí, métase por las familias transnacionales, puesto que usted va a tratar un tema de la migración materna, de la migración femenina, y si usted se mete por las familias transnacionales, pues por ahí le va a ir bien. Y digamos que esa recomendación también la tomé, pero en el mismo trabajo investigativo surgió o emergió la familia como transnacional, como un componente muy importante que sí o sí debía estudiar. Entonces, haciendo esa salvedad eh, de cómo llegué al tema de las familias transnacionales, cuando yo decía inicialmente que no quería tratar el tema de familia, pues resultó ser demasiado importante asumir la familia transnacional como el contexto dentro del cual yo iba a revisar unas configuraciones objetivas de un grupo de chicos que compartían digamos, una característica particular, y era que todos ellos habían crecido con una madre migrante, o sea, que todos ellos habían pasado su niñez e incluso su adolescencia, porque yo los entrevisté siendo jóvenes, sin una madre en presencia, digámoslo así. Entonces, eso es relevante y luego también, pues ya, pues, por eso también mi directora de tesis fue la profesora Amparo, pues porque ella es una persona autoridad nacional en el tema de las familias transnacionales. Gracias. ¿Puedes ampliar la presentación? Sí, ahí voy. Ya, listo, gracias. Entonces, listo. Entonces, las dos primeras diapositivas, lo que quiero mostrar es cómo realicé el abordaje teórico de mi tesis doctoral, siendo que me ubico en un doctorado en humanidades. eh, y soy psicóloga también, ¿no? Entonces, digamos que los primeros temas que investigué y que abordé fue la migración, obviamente mis intereses por entender qué pasaba con el proceso migratorio de las mujeres. Entonces, allí revisé mucha literatura sobre la migración femenina de sur a norte, la migración de las mujeres latinoamericanas hacia Europa y hacia Estados Unidos. También revisé la relación tan importante que hay entre el proceso migratorio y el género. No es lo mismo la migración cuando en los años 60 y 70, al menos en Colombia, los que migraron fueron los hombres, o sea, los padres,
a la migración que se dio de una forma muy, digamos, muy proporcional en los años 2000, 2010, que fue la década que yo analicé el fenómeno de la migración de las mujeres y de las mujeres del Valle del Cauca y de las mujeres del sector, digamos, de todo el suroccidente del país. Entonces, esa conexión entre migración y género también me dio demasiados elementos. Y por último, llegué, pues, que ya habían estudios sobre las nuevas familias que se habían conformado cuando ya el proceso migratorio de las mujeres había pasado un tiempo, ¿no? Porque eso se requiere un tiempo para mirar, digamos, qué consecuencias había tenido o qué cambios se habían presentado, no solo a nivel de las familias, sino también a nivel de la investigación y a nivel teórico. Otros temas que analicé fueron obviamente el tema de la subjetividad. Empecé desde la definición del sujeto moderno y posmoderno para entender cuál era el sujeto joven que yo iba a analizar. Obviamente en el discurso de la modernidad no se habla de subjetividad, sino que se habla de identidad y también hay muchos estudios de género y muchas perspectivas feministas que abordan el tema de la identidad, hasta que aterricé y llegué a las subjetividades juveniles, ¿no? Como las llamamos, se llaman en Colombia las subjetividades de los sujetos jóvenes. Entonces, y también otro concepto que indagué en sus inicios y que hice pues las respectivas revisiones, obviamente sobre el género. ¿Qué es eso de ese constructo que se habla de subjetividad de género? ¿Existe realmente una subjetividad de género? ¿Cómo se llega a ese concepto? Y aparece allí una perspectiva teórica feminista ineludible para la comprensión de un fenómeno que ya se hacía muy complejo, como deben de ser los fenómenos que uno estudia cuando hace una tesis doctoral, que es la performatividad de género, teoría performativa de Judith Butler, quien, pues, digamos, arroja unos elementos bastante importantes para entender el género de una manera crítica, de una manera posmoderna y de una manera muy, digamos, muy pertinente para lo que hoy estamos viviendo en cuanto a todo lo que tiene que ver con el género, la identidad de género, las identidades trans y demás. Entonces, digamos que ese fue como mi punto de partida para llegar pues posteriormente a profundizar en la parte teórica, eh, en las diferentes, estudié las diferentes teorías de las migraciones, empezando por las teorías nacionalistas hasta llegar a las teorías transnacionales, pues que son las que explican el fenómeno con una perspectiva de posmodernidad, con una perspectiva de una globalización y con una perspectiva de un capitalismo, pues, como el que vivimos ahora. Entonces, allí abordé varias teóricas sobre la familia transnacional en el contexto latinoamericano, básicamente, que ese fue mi marco de referencia. Entonces, allí revisé a Brisson y Boruela, que, digamos, son para los autores que tomé la decisión de lo que en mi tesis definí como familias transnacionales, a González y Gregorio. La profesora Carmen Gregorio, que es de la Universidad de Granada, fue jurado de mi tesis doctoral y es una persona que ha aportado desde una antropología feminista a los estudios de las migraciones, específicamente a los estudios de las migraciones femeninas desde Latinoamérica. También autoras colombianas como Puyana Motoa y Viviel de la Universidad Nacional de Colombia y por supuesto pues a la profesora Micolta y la profesora Palacios también de la Universidad del Valle que específicamente han trabajado sobre familias transnacionales. En cuanto a la teoría de la subjetividad de género, que eso lo junté, fui yo, digamos que pues el concepto existe, pero hice las indagaciones. Obviamente Judith Butler me ayudó demasiado, es mi autora principal. Chiara Chieri, que es una antropóloga italiana que específicamente
escribió sobre la subjetividad de género, Marcela Lagarde, feminista mexicana, que habla sobre el género como un concepto relacional, tiene mucho que ver con los estudios que hice, y la profesora Obando de la Universidad del Valle, quien también me acompañó en la primera parte de mi estudios doctorales. Y en cuanto digamos, al abordaje teórico que asumí para el concepto de las subjetividades juveniles, básicamente son autores colombianos. En Colombia, especialmente en el CINDE, se trabaja muchísimo sobre todo lo que tiene que ver con las subjetividades tanto de niños como de adolescentes como de jóvenes. Entonces, pues allí hay autoras como Alvarado, Burini y Meller son argentinas que hablan sobre las subjetividades también juveniles. Espinosa, colombiana, Zuleta Cubides y Escobar también en Colombia. Entonces, pues lo que les quería mostrar es un poco como la base teórica de todo lo que se trabajó en la tesis doctoral para llegar, pues digamos, a las conclusiones que son las que les voy a compartir con las preguntas que me han hecho. Digamos que aquí lo que ven ustedes es un collage de teorías feministas eh, en el periodo de la modernidad y de la posmodernidad y teóricas actuales. Ya en digamos, ya en el marco específico para el análisis de las subjetividades de género de hijos de madres migrantes, que ya es una especificidad de la especificidad, eh, que fue el estudio principal que yo hice, o sea, intentar caracterizar a través de las trayectorias de vida que me compartieron los participantes de mi estudio, cómo es que esos hijos que crecieron sin una madre llegaron a configurar su subjetividad de género sin partir de ningún presupuesto sobre alguna subjetividad de género específico, sino en general, cómo configuraron su subjetividad, cuáles eran desde niños y hasta jóvenes, que fue cuando los entrevisté, digamos, lo que sabían, pensaban o sentían con respecto al género, los roles de género, las relaciones de género y al mundo de género, digámoslo así. Entonces, digamos que en esta parte, los hallazgos más importantes que tuve en la tesis fueron que las subjetividades juveniles, al menos de este grupo de chicos ubicados, unos en una ciudad intermedia y otros en una ciudad capital como Cali, Colombia, configuran unas subjetividades juveniles que se mueven entre unos significados de género muy heteronormativos, pues ahora explicaré más en detalle sobre eso, o sea, unos significados de género muy tradicionales, lo que quiere decir que estos chicos en sus relatos, en sus narrativas, mostraron digamos, una tendencia a una concepción de un mundo de género muy tradicional. Y también en Colombia, al menos, las subjetividades juveniles se mueven mucho en procesos de socialización política. ¿Qué quiere decir eso? Que en Colombia hay digamos, una influencia muy, muy grande de que los chicos jóvenes configuran subjetividades a partir de digamos, como respuesta a el hecho de haber vivido en un país en conflicto, ¿cierto? Durante tantos años. Entonces ahí es donde se dice que las subjetividades juveniles en Colombia se mueven también en esos procesos de socialización política, porque sí o sí, todos los que estamos aquí presentes, igual que mis chicos y chicas participantes, pues crecimos en un país que tiene como contexto el conflicto. En cuanto a la migración y familia, digamos, los hallazgos más importantes fue en mi caso, la resignificación del trabajo, del cuidado al interior de estas familias tradicionales. O sea, cómo por el hecho de que la madre migró, implicó que hubiera una redistribución del trabajo de cuidado al interior de la familia y eso cómo afectó o cómo influyó en esa configuración de subjetividad de esos chicos que fue los que yo entrevisté y obviamente de todo el contexto familiar que queda acá en el país de origen.
Y también otro de los hallazgos importantes en cuanto a migración y familia fue la naturalización del parentesco. ¿Qué quiere decir? Pues que en esas historias y trayectorias de vida donde también no solo se narraban aspectos relacionados con el mundo de género, sino aspectos relacionados con la vida familiar, eh, los abuelas, las tías, las hermanas, las primas, entraban a jugar un papel muy importante porque a veces se convertían en las cuidadoras de esos chicos y chicas que por razones a veces económicas habían quedado sin la madre porque la madre estaba en otro país. Y digamos que eso lo que me indicó es que allí había, digamos que, por ejemplo, en uno de mis casos, cuando lo entrevisté, era más importante esa figura de la abuela que la misma figura de la madre, a pesar de que el chico decía que él tenía una buena relación con la madre. Entonces allí hubo, digamos, esa línea materna, porque la abuela fue la que prácticamente lo crió. Entonces eso me llevó a repensar mucho ese tema y en la literatura está de cómo debido a estos procesos de cambios al interior de las familias, de los contextos familiares, hay una resignificación de esa naturalización del parentesco. Digamos que, bueno, otra gran conclusión fue la con la que inicio la charla y que también es el interés que desarrollemos a profundidad, que es la familia transnacional como contexto de configuración de subjetividades. O sea, ¿qué le aporta de específico ese contexto de ser una familia que está geográficamente separada, digámoslo así, pero que sigue funcionando como una unidad familiar? También otro de los hallazgos importantes es la relevancia que tienen los significados de género en la configuración de las subjetividades. Para todos los 6 chicos que participaron, que fueron mi grupo con los que realicé las entrevistas a profundidad, ellos eh, todos al unísono en los, digamos, en los espacios de entrevista individual, porque esa fue la metodología, me hablaron de que debido a la entrevista, a la conversación que han tenido conmigo o a las entrevistas, porque a veces fueron varias, eh, llegaron a pensar en algo que nunca habían pensado, que eran todos los aspectos relacionados con el mundo de género y lo importante que eran, pues en la trayectoria de vida, que fue lo que yo trabajé con ellos. Entonces, eso es importante allí porque yo considero, y es una crítica constructiva que digamos en la que estoy empecinada en trabajar en los contextos académicos, y es que yo creo que hay una deuda de la psicología con todos los aspectos que tienen que ver con el género, porque en la mayoría de los programas de psicología ni siquiera existe la electiva que tiene que ver con género. Y digamos que en la literatura revisada y en la misma experiencia investigativa que tuve, la relevancia que hay de todos los aspectos que tienen que ver con el género para la configuración de la subjetividad, para los procesos de desarrollo y para los procesos de socialización es demasiado importante. Y digamos que lo vemos ya en la práctica cuando hacemos nuestra consulta individual, lo vemos en el contexto educativo cuando somos docentes, pero no nos formamos para ello. Y digamos que el psicólogo en términos de las áreas disciplinares sería el profesional indicado para ello. O sea, el tema del género, el mundo de género es demasiado importante entenderlo teóricamente para poderlo, digamos, aplicar en los contextos actuales donde diría yo que se ha incrementado demasiado las consultas que tienen que ver con los temas de identidad de género, de tránsito de género, bueno, de lo que llaman las identidades de género no hegemónicas y la subjetividad como un fenómeno de estudio contemporáneo. O sea, digamos que la literatura nos ilustra de que en el contexto actual es mejor hablar de subjetividad que de identidad, porque el concepto de subjetividad
nos lleva a una comprensión, entre comillas, integral de un sujeto que es a la vez un sujeto, valga la redundancia, individual y a la vez un sujeto social, porque la subjetividad, digamos, integra lo individual y lo social en solo decir la palabra. Entonces, digamos que con esta introducción, larga introducción, ya podíamos pasar a las preguntas, Sonia. Muchas gracias, sí. Con base pues en su tesis doctoral y en los artículos que ha publicado sobre la tesis doctoral, pues una de las preguntas que nos resonó mucho fue precisamente cómo afecta la migración, la experiencia de la migración materna en la construcción de precisamente esas subjetividades de género de los jóvenes que permanecen, pues, los que se quedan en el país de origen. Aunque escuchándola en esta introducción, cuando habla de subjetividades y de la importancia de abordar la identidad del género, creo que aquí cabe también una palabra importante que hoy también se está trabajando, que es la intersubjetividad, precisamente, Correcto. porque conecta estos dos elementos. Entonces, bueno, arranquemos con esa primera parte. Bueno, eh, muy, muy pertinente digamos, la acotación de la palabra intersubjetividad, porque también me acerqué a ello, sino que, digamos, mi límite era la subjetividad, pero cuando ya realicé los análisis encontré que el concepto de intersubjetividad realmente integra todo ese asunto que yo analicé en la tesis. Bueno, entonces, digamos, ya yendo a la pregunta concreta de cómo esa experiencia de haber crecido con una madre migrante, una madre que no estaba en presencia, pero que no era ausente. En el caso de mis chicos participantes, a pesar de que no tuvieran así ya jóvenes una buena relación con la madre, todos admitieron que el hecho de que la madre estuviera en otro país, o sea, geográficamente lejos, no significó que ellas no estuvieran pendientes de ellos y que ellos no sintieran que ella estaba presente, obviamente porque hay tecnología, obviamente porque, que esa es otra pregunta más adelante, obviamente porque hay otras formas de comunicación. Entonces, ¿qué fue lo que yo encontré? Cómo esa experiencia de haber crecido sin la madre, pero haber tenido otras figuras, otros cuidadores, otros parientes que asumieron ese rol, incidió en la construcción de una subjetividad de género. Digamos que esa es la razón por la que, siendo estos chicos tan jóvenes, todavía manifestaron en sus narrativas unos significados de género muy hegemónicos. Pues obviamente, si, digamos, por cuestión intergeneracional te cuidaba la abuela, pues la abuela te va a enseñar o te va a mostrar o la abuela va a hablar de cuestiones que tienen que ver con un género absolutamente hegemónico, hombres y mujeres, como sexo, género masculino y femenino, pero también encontré, y aquí se confirma otra norma de género, y encontré que de mis participantes en sus narrativas, las chicas, porque yo tenía 3 chicos y 3 chicas, las chicas evidenciaron específicamente, y eso fue una cosa que eso sería otra tesis doctoral mirada desde el punto de vista del desarrollo psicológico, cuando estaban en el periodo de la preadolescencia, las 3, y son de diferentes ciudades, no se conocen, bueno, una cantidad de cosas, las 3 presentaron indicios de una ruptura con ese género hegemónico. Me explico. Las 3, cuando estaban en el periodo de la preadolescencia, tuvieron un periodo de tiempo donde asumieron roles considerados dentro de esa heteronormativa como masculinos. Entonces, por ejemplo, había una que había sido dejada al cuidado de la hermana, pero por cuestiones
de trabajo de la hermana la terminó cuidando el hermano. Y el hermano era mecánico, entonces ella se iba después del colegio al taller de mecánica del hermano y entonces pasó un tiempo allí, entonces ella hacía, entre comillas, para la familia de ella, cosas de hombre como llegar untada de aceite, aprendió a reparar las motos y hubo un tiempo en que corrió motos. Entonces, digamos que ahí hubo una ruptura con esa hegemonía que traía, pues, de que la mujer es femenina, bueno, todas estas cosas que conocemos. Ese sería un ejemplo. Otro ejemplo, otra de las chicas también en la preadolescencia, y debido a que presentó también trastorno de alimentación, no se vestía sino como niño, digámoslo así, y era una chica que había crecido en un contexto donde ser una mujer bella era muy importante porque la mamá, las tías, la abuela, su hermana eran mujeres muy bellas, ¿no? Entonces, digamos que ella, ante empezar a crecer, sentirse una niña que no era tan bella y desarrolló un trastorno de alimentación también, ella se vestía como hombre para disimular, entre comillas, esos kilitos de más que que tenemos, que tuvimos todas las niñas cuando estábamos más o menos preadolescentes. Y el otro tercer ejemplo de la otra participante, la otra chica, esta sí no fue en la preadolescencia, sino que siendo desde niña, ella le gustaba, no le gusta, al principio le gustaban los vestidos, pero luego solo se quería vestir con botas, con sudaderas, con pantalonetas, porque prefería actividades consideradas socialmente masculinas, jugaba solo con chicos y hacía cosas que hacían los niños en su contexto y, digamos, disfrutaba también de eso. Entonces, con eso, ¿qué quiero decir? Que estos chicos y chicas crecieron con unos significados de género muy hegemónicos, obviamente transmitidos por su contexto familiar y obviamente por lo social, por lo cultural, pero también, especialmente las mujeres, y cuando digo que se confirma la norma de género es porque obviamente estamos viviendo unos tiempos donde las mujeres hemos tomado una posición diferente y desde muy niñas sabemos que nos toca trabajar duro para ser visibilizadas y para ser tenidas en cuenta. Digamos que cómo ellas configuran y construyen esas subjetividades de género a través de sus vivencias de la infancia y de la adolescencia. También una de las chicas fue un tiempo cuidada por su papá, que incluso era muy mayor, parecía como si fuera el abuelo, y obviamente eso también hizo que ella tuviera ciertas rupturas con ese referente muy femenino que tenía en su mamá, que obviamente estaba en la distancia. Digamos, ¿qué es lo que evidencia estas configuraciones subjetivas que tienen estos chicos que fueron analizados en la tesis? Pues que los contextos cotidianos son demasiado relevantes y demasiado importantes para esa configuración subjetiva, en el caso particular de una familia reconfigurada como es la familia transnacional, porque evidentemente se reconfigura, hay cambio de roles, bueno, una cantidad de cosas y la voz del sujeto, o sea, la manera, al yo hacer la investigación de la manera como la hice, yo le di voz al sujeto para que ellos se enunciaran desde un lugar que tenía que ver obviamente con el género y el conocimiento ya que ellos adultos, siendo unos adultos jóvenes, tenían sobre sí mismos. Entonces pienso que la migración, la experiencia de la migración materna al menos en el caso de mis 6 chicos y chicas, influyó demasiado para que ellos configuraran unas subjetividades de género muy acordes con también con el momento histórico que les estaba tocando vivir, en las que se estaban cuestionando esos roles tradicionales, pues porque la misma configuración familiar también los llevaba a eso. Por ejemplo, el hecho de, en el caso de un chico, que pues la que se fue la mamá,
y el que se quedó al cuidado fue el papá. Y eran tres hombres y el papá asumió esos roles femeninos y la mamá era la que estaba en otro lado y la que incluso mandaba el dinero y todo, y el papá se dedicó al cuidado de los hijos, reafirmando en ese chico una norma de género, entre comillas, heteronormativa, porque pues sabemos que los roles tradicionales están divididos en que la mujer es la que está en la casa y el papá es el que sale a trabajar. Aquí estaba al contrario, y este chico lo que hizo también fue, digamos que cuando llegó el momento de elegir qué quería hacer, y eso salió en la narrativa de él. Él quería ser realmente barbero, pero le preocupaba ser barbero porque ser barbero era como tener un oficio un poco femenino, no correspondía con que ellos eran tres hombres y lo estaba criando el papá, pero resulta que era que el papá lo estaba criando con un rol entre comillas feminizado porque estaba asumiendo las las características de la mamá que no estaba. También, cómo significaron estos chicos y cómo incidió eso en su configuración subjetiva, ya hablando en términos de lo afectivo y no en términos de género. Eh, Allí primó un sentimiento muy ambivalente porque digamos que para la gran mayoría, eh, era claro que la migración de la madre le abrió posibilidades, y de hecho estos seis chicos pudieron realizar, si no formación profesional, formación tecnológica, y ese era uno de los propósitos de la migración de la madre, poder trabajar en otro país y mandar dinero para que sus hijos tuvieran la oportunidad de estudiar. Entonces, por eso digo que la migración materna se significó como posibilidad, o sea, posibilidad de tener una mejor calidad de vida, pero también como vacío. Digamos que los sujetos se movían en medio de esa ambivalencia. Para ellos era claro que la mamá se fue para una mejor vida de todos, la de ella y de ellos, pero también, la ausencia generaba sentimientos ambivalentes. Entonces ellos narraban cómo cada que la madre venía de visita y cada ida al aeropuerto a despedirse de la madre, pues generaba unos sentimientos de vacío. Aunque todos, como les dije ahora, reconocen que sus madres han estado, pendientes de ellos y no los han abandonado, porque viven la cotidianidad a través de la distancia precisamente por todas estas tecnologías. Una mamá puede ver lo que está comiendo su hijo porque le dice, muéstrame qué estás comiendo, y con un teléfono, o en la época que yo lo estudié era con el computador, pero ahora con un teléfono tú puedes, pues, de hecho, los jóvenes se la pasan mostrando en las redes sociales qué es lo que hacen todo el tiempo, igual, por ejemplo, a la mamá, pero que eso no era suficiente porque había una ambivalencia con ese vacío también tan grande que generaba que la madre no pudiera estar en eventos puntuales, por ejemplo, como un grado, como los 15. Digamos que esas relaciones con la madre, eh, no me parece bien decirlas si eran buenas o malas. Lo que yo encontré es que siempre fueron ambivalentes. Entonces, la gran mayoría tenían una buena relación con la mamá, afectivamente hablando, pero habían al menos dos casos que no. O sea, que esa relación, por más que trataba de recomponerse, había muchas dificultades, y específicamente había una chica que renunció digamos, a un contacto afectivo con la madre, puesto que allí nunca hubo un lazo ni un vínculo, digámoslo así, así la mamá estuviera pendiente y fuera proveedora de ella hasta más o menos los 18 años o 19 años. También la migración materna, en el caso de en el caso de la configuración de la subjetividad de estos chicos, generó cambios en el contexto familiar y, le dio protagonismo a los cuidadores. O sea, los cuidadores empezaron a ser unas personas muy relevantes afectivamente en la vida de estos chicos. Entonces diría yo que la migración materna,
la experiencia de la migración materna y ese era uno de los criterios de selección de los participantes, era que el chico o la chica nunca hubiera migrado a estar con la mamá, que siempre había quedado en su lugar de origen, así hubiera ido a pasear, bueno, pasear es otra cosa que quedarse a vivir con la mamá y que la mamá todavía fuera migrantes, porque ustedes todos que son unos estudiosos de la familia saben que en este momento en Colombia se está viviendo un proceso de retorno de muchas mujeres y de muchas personas que emigraron pues años atrás. También porque las situaciones en otros países se han complicado pues en términos laborales, en términos de políticas migratorias. Entonces hay un retorno, pero en el momento en que yo hice la investigación, el criterio era que la madre debía de estar todavía y que ellos, niños, hubieran estado sin la mamá. Me llegaron muchos chicos que la mamá se acababa de ir hace un año, hace 2 años, pero no servían para el propósito o el objetivo que yo tenía de la investigación y era ver realmente esa trayectoria de vida que fue la manera metodológica como mejor encontré para mostrar todos estos aspectos que me llevaron a estas conclusiones. Gracias. Me da a pensar pues muchas cosas, sobre todo recuerdo alguna vez nos hicimos una pregunta, digo nos hicimos otra profesora y yo sobre quién cuida a tus hijos cuando tú cuidas Mm, los hijos de otros, ujú. qué pasa con los cuidadores y ese movimiento que se hace al interior de las familias, pero usted nunca deja de cuidar a sí migre porque está haciendo Sí, funciones, ¿cierto? Entonces, que en algún momento escuché hablar de la fuga de afectos, que ya no se sí. habla de la fuga de cerebro, sino la fuga de afectos. Yo voy y le doy amor, cariño, cuidado a Mm, hijos de otras mujeres. Y mm. alguna vez también escuché la crítica feminista que se le hacía a las feministas españolas que estaban innovando y contrataban mujeres latinoamericanas para que cuidaran sus Para hijos que y no les cuidaran. daban un trato, exacto, y no les daban un trato digno como mujeres a otras mujeres, Ujú. esa incoherencia. Y dentro de la, digamos, subjetividad de género, pues pareciera que de todas formas, o de la búsqueda de identidad de género no hegemónica, sigue teniendo mucha fuerza el patriarcado, queramos o no. Sí. Y ahí entonces me conecto con esta pregunta que tiene que ver de qué manera los roles tradicionales de género son cuestionados, reafirmados o transformados en estas familias transnacionales. Sí, es relevante entender eso. Digamos, la familia transnacional rompe con los roles tradicionales, porque evidentemente hay un cambio en esos roles, como el caso que les ponía del chico que fue criado por el papá. Y además de todos eran hombres, eran 3 hijos hombres. Entonces, la familia transnacional rompe con esos roles tradicionales. Al interior la familia se reacomoda, obviamente, y si tenemos en cuenta también el contexto sociocultural, pues también estamos en una época de cambios y de movimientos con respecto a esos roles tradicionales. Entonces, digamos, sí, al romper tiene que haber un cambio y una transformación. Digamos que en el caso de las personas que yo entrevisté, ninguno de los 6 tiene una, como lo digo más adelante aquí, dice, no se evidencian actos deliberados de emancipación de la norma de género. ¿Qué quiere decir? O sea, todos permanecen en la normatividad, en la heteronormatividad, porque el patriarcado tiene demasiado que ver. Pero sí hay unos en sus relatos y sobre todo cuando ya empiezan a hablar de sus experiencias afectivas e incluso de sus experiencias sexuales en la adolescencia, sí hay una, digamos, intento de experimentar eh, sexualidades no hegemónicas, precisamente porque como son formados en una hegemonía tan grande, porque bueno, se fue la mamá, pero la abuelita es, entre comillas, más tradicional que la mamá en cuanto a los roles de género.
Y eso suscitó otros asuntos que más adelante están en otra respuesta que di a la pregunta sobre el tema de la disciplina y de la norma ya en las familias tradicionales. Entonces, los jóvenes que yo entrevisté reactualizan las enseñanzas, los modelos con respecto a cómo deben comportarse y qué deben evitar para encajar en la heteronormatividad. ¿Qué quiere decir? Pues como son criados por una abuela, por un abuelo o por un, digamos, por un padre mayor, ¿cierto? Eh, Hay una normatividad que en la familia está implícita con respecto a los roles de género y estos chicos reactualizaron, se acomodaron, tenían otros modelos diferentes, pero encajaron en esa heteronormatividad, entre comillas, para responder a las expectativas que la familia, aún siendo transnacional, tenía. Todavía la mayoría de esos chicos, eso para mí fue una sorpresa, porque la verdad yo esperaba que al menos de los 6, alguno saliera no tan heteronormativo. A mí me llamó mucho la atención eso, ¿no? Porque como en la vida cotidiana uno ve que antes los chicos jóvenes están rompiendo con todos esos modelos tradicionales, pero estos fueron, digamos, construidos desde una mirada muy binarista, muy patriarcal y con otro, digamos, como con otro atenuante que no, pues que no debería de ser tan patriarcal, y es el hecho de que la mayoría de los núcleos familiares eran femeninos. O sea, eran las mamás, eran las abuelas, eran las tías, eran mujeres las que criaban, y las mamás al irse asumían el rol que antes tenía el hombre. La mayoría de estas mujeres se habían separado de sus esposos, solamente el señor que se quedó cuidando a sus hijos, cuando se fue la esposa tenían una relación, pero después esa también se demarcaron también, digámoslo así, y digamos que la madre entró a ser proveedora, pero el padre también lo seguía haciendo y habían otros proveedores fuera de la madre que eran, por ejemplo, los cuidadores que con su trabajo de cuidado pues aportaban allí a ese contexto familiar. Entonces, digamos que a pesar de que la gran mayoría de estos chicos y chicas estaban a cargo de mujeres, había un matriarcado, por decirlo de alguna manera, los roles de género seguían siendo, y que había una ruptura de roles porque la que migró fue la madre, no hubiera sido lo mismo si el que hubiera migrado hubiera sido el padre. Se siguen construyendo en unos roles tradicionales, en una mirada pues binarista y patriarcal. Como lo dije anteriormente, ninguno de estos chicos trató de emanciparse de esas normas de género. Por el contrario, se reacomodaron pues para cumplirlas socialmente, familiarmente y culturalmente. Pero es posible, o se encontraron fisuras en esa aparente hegemonía heteronormativa que estos jóvenes actúan a través de sus reflexiones y de la naturalización de valores de género. Me explico. En sus narrativas, a pesar de que ellos seguían una norma de género y eran heteronormativos y todo esto y tenían y asumían unos roles de género tradicionales, sí en sus reflexiones, sí en su relato sobre sus experiencias afectivas y sexuales, sí aparecía una actuación de valores de género que no eran los heteronormativos. Entonces, ¿qué quiere decir? Algunos hablaron de que se permitieron en su época de adolescentes experiencias homosexuales como parte, digamos, de su proceso de desarrollo psicosexual. Eh, Digamos que también allí hubo otro tema con respecto a los roles de género que me parece relevante, debido a esa itinerancia de la madre, pues una madre que va y viene, incluso habían unas que cambiaban de lugar de migración, que cuando el chico, la chica era pequeña estaban en Estados Unidos, después cuando eran adolescentes estaban en Europa. Se sigue porque la familia
y el contexto sociocultural sigue alimentando esos roles de género tradicional y se sigue aceptando el binarismo como un destino manifiesto, digámoslo así, pero en su interior, en sus reflexiones y incluso en sus prácticas, sí se permitieron una fisura de esa heteronormatividad, pero digamos como parte de su vida privada y como parte que pues conocí yo al ser psicóloga y al realizar con ellos, digamos, unas entrevistas que se parecían a una consulta psicológica. Otro aspecto ahí importante, ¿por qué no me pasa la diapositiva? Eh, en cuanto a esos roles tradicionales de género y familias transnacionales, y ahora me devuelvo a otra diapositiva donde la tenía, yo a cada una de las trayectorias le puse un título que tenía que ver con esto, porque como ese era el contenido fuerte de mi tesis, todos los temas relacionados con género, entonces aquí lo digo pues de manera general. Las 6 subjetividades de género juveniles que analicé evidenciaron en sus trayectorias de vida una construcción de sus subjetividades a partir del dimorfismo sexual, o sea, de la diferencia sexual entre hombres y mujeres, y las diferencias psicológicas y sociales entre los géneros, entre lo que espera la sociedad y la familia de qué es un hombre y qué es una mujer. Sin embargo, algunas trayectorias como las de las participantes femeninas intentaron transgredir actitudes y estéticas de género durante la adolescencia, al presentar un sí mismo, un ser o una subjetividad más masculinizada en acciones y atuendos, y a pesar de que en años posteriores las mujeres retornaron a su subjetividad femenina, muchas acciones como el liderazgo, el diseño de su propia vida, consideradas más masculinas que femeninas y una mejor autoaceptación, continuaron con procesos de empoderamiento femenino. Entonces, digamos que allí sí hubo una, entre comillas, un cambio importante porque en ese tiempo que de alguna manera transgredieron los roles de género tradicionales, ya fuera en su forma de decir, en las estéticas, en los oficios que hacían, en la manera como se presentaban, digamos, socialmente, de eso masculino les quedó el liderazgo, porque realmente las chicas son muy líderes. El tomarse su propia vida, por ejemplo, una me decía, yo veo algo muy positivo en que mi mamá haya sido una madre migrante, y es que me enseñó a valerme por mí misma desde que era muy niña, como yo la veía a ella, que ella llegaba a una ciudad nueva, a un país nuevo, y ella se, digamos, se salía del asunto, y si tenía dificultades salía al otro lado, igual yo también. Entonces, digamos que eso influyó mucho para que estas chicas, especialmente las chicas, tuvieran un proceso de empoderamiento desde casi que desde la adolescencia. Entonces, como les decía, solo les voy a mostrar los nombres basado en esto de los roles tradicionales, y lo que yo vi en estas familias tradicionales fue que le nombré las trayectorias de los chicos y chicas. Entonces, por ejemplo, entre el caballero y el futbolista, siguiendo la dinámica de la heteronormatividad. Ese era un chico, por ejemplo. Cuando la belleza es un imperativo familiar y cultural, pues la chica que ya les conté que pues todas en la casa era una exigencia casi que familiar ser una mujer bella de acuerdo a los cánones que se pedían culturalmente. Otra, ser adolescente en una hegemonía patriarcal encarnada en clave femenina. Este era bastante interesante porque este era un chico, el más joven que entrevisté, lo entrevisté terminando la adolescencia, y, y digamos, era una familia supremamente tradicional y patriarcal, pero casi que en su historia de vida, en su trayectoria de vida, no había una figura masculina por ningún lado, por allá un tío abuelo, digámoslo así, pero todo era en clave femenina, y estas mujeres de esta familia sí
que eran patriarcales, machistas y todo lo demás. Entonces, digamos que por eso era el nombre que le puse a esa trayectoria de vida. Otro, chico también, de las calles del barrio a las normas de la abuela. Este fue criado, pues como se ve allí, más por la abuela que por la mamá. Otra, una subjetividad femenina ambivalente con la heteronorma. ¿Qué quiere decir? Estas fueron pues las chicas que transgredieron de alguna manera esa norma de género y entonces era una chica muy, se llamaba a sí misma muy femenina, muy mujer, pero muy ambivalente con esa heteronormatividad de que los hombres se comportan así y las mujeres asá, y ella peleaba todo el tiempo con eso. Entonces, en los deportes que practicaba, era la que era mecánica, en los trabajos que tenía, porque a pesar de considerarse una mujer y de ejercer y, digamos, demostrarse como una mujer muy femenina, de todas maneras peleaba con esa heteronormatividad y tenía ese otro contraste. Y la otra, una subjetividad femenina muy hegemónica, pero con esbozos performativos de una ruptura de género. Las dos últimas fueron las dos chicas que se permitieron tener experiencias no heteronormativas para explorar de alguna manera esas rupturas de género en su época de la adolescencia. Entonces, digamos que creo que con esto pues respondería a esa pregunta. Claro que sí. De todas formas, hablar de roles ya creo que está un poco mandado a recoger, ya estamos reevaluando el tema. Esa categoría como tal ya se está Ya, replanteando. Roles, ¿eso qué es? Eso ya, roles es un papel y ya sabemos que el papel lo juega cualquiera. Recordé mucho a un colega, Guillermo Correa, que él habla de que todos los seres humanos estamos en tránsito. Y en ese sí, tránsito de género estamos en una búsqueda continua de nuestra propia identidad de género. sí, Entonces ahí volvemos a la misma apuesta de ahora. Podemos hablar de la intersubjetividad de género y que sí, todo el tiempo vamos a estar en esa búsqueda. Bueno, sí. antes de continuar con la tercera pregunta, le recuerdo a las personas que nos están acompañando hoy, ahí hay un formulario de asistencia, si nos pueden, por favor, colaborar. Está el link, es solo darle en el link y llenar la asistencia. Es también pues para asuntos de registro y para organización de todos los conversatorios. Bueno, por aquí alguien nos cuenta, Gloria Inés, es así, los roles están anclados en las visiones convencionales de la familia instauradas desde el funcionalismo. Sí, eso ya lo hemos estado Total. replanteando. Y me gusta mucho Afortunadamente, eso que dice, esa énfasis que hacen lo de los roles, porque yo dudé, pero pues es que digamos, los resultados que obtuve me obligaban a hablar de roles porque era muy marcado, pero yo preferiría hablar de significados de género, porque ahí no hay es la manera como cada uno de nosotros significa los géneros. Bueno, y yendo, digamos, también este estudio del campo del feminismo y desde específicamente desde la performatividad de género, pues me llevaría a pensar que Judith Butler tiene razón cuando dice que hasta el género hay que deshacerlo porque el género sigue siendo binario. El género no es ningún concepto que sea revolucionario porque sigue moviéndose en la misma dinámica del binarismo. total. Igual, también pensaba como en los retos que nos ponemos las personas cuando queremos entrar en hacer parte de lo que tradicionalmente han hecho otras personas. Por ejemplo, pensaba en la chica mecánica. Me Sí, encanta pues este asunto, sobre todo pues porque mi hija es ingeniera mecánica y le encanta las máquinas grandes, los tractores, sabe manejar esas máquinas y bueno, en muy bien. ningún momento ella deja de verse a sí misma como femenina Como por femenino, estar correcto. teniendo este tipo de, tal vez digamos lo más fácil, funciones operativas, que ya no Sí, llamarlo roles. sí, Bueno, señora. entonces, usted ahorita nos hizo una pequeña introducción también de cómo la tecnología pues ha venido aportando y ayudando. Y esa pregunta surge es, en esa reconstrucción de vínculos afectivos, eso, y el cuidado de estas madres migrantes,
¿qué papel juega entonces la tecnología? Bueno, esa fue una área poco explorada en mi tesis doctoral, pero obviamente surgió en la bibliografía consultada y sí o sí había que nombrarla en los análisis como marco de referencia, pues porque eso también marcó una diferencia. Digamos que en la época que de análisis mío, que fue del 2000 al 2010, pues ya habían pues tecnologías de las mismas que tenemos hoy. Entonces, eh, digamos que, no estoy en la que no es. Eh, Esto nos mostró un nuevo entorno de conexiones, reconexiones e intercambios emocionales. Me gustó cuál fue el concepto que usted usó, fuga de emociones, que usó Sonia ahora, y tecnológicos y simbólicos. Digamos que sí hubo ese nuevo entorno, es lo que yo creería que le dio a mis participantes la sensación, el entorno tecnológico, de que ellos no estaban solos y que la mamá, así estuviera lejos, estaba presente, porque eso sí hicieron énfasis en ellos en decir, no, es que mi mamá siempre está ahí, mi mamá está a una llamada, mi mamá me llamaba todos los días, tantas veces en el día, por videollamada. Entonces yo sí creo que eso fue importante para que ellos no tuvieran esa sensación de vacío, porque en los estudios que se hicieron antes, cuando no existía toda esta tecnología, los chicos que quedaban y chicas, los hijos que quedaban en el lugar de origen, tenían mucha más sensación de abandono que, por ejemplo, ya estos chicos que yo entrevisté cuando ya había una conexión casi que permanente. Eh, la mediación tecnológica se puede decir que ha sido aliada en la construcción de vínculos madres e hijos en la distancia, eso no se puede negar. En muchas de las narraciones de los chicos también hay sensaciones de vacío, pues al sentir que sus madres han estado ausentes físicamente, digámoslo así, en algunos eventos vitales y cotidianos, como los cumpleaños, como el grado del colegio, bueno, qué sé yo, el grado de la universidad, bueno, ese tipo de cosas. Y por ello, este sentimiento suele ser ambivalente, ya que al mismo tiempo ellos reconocen que no se sintieron solos, que no se sintieron abandonados, pero que no es lo mismo cuando la mamá venía año tras año o quizás a veces se demoraba más y la abrazaban y estaban con ella y compartían con ello a verla en una pantalla y a verla en su cotidianidad. Entonces, digamos que en esta parte profundicé poco, pero no puedo negar que eso marca una diferencia en los aspectos afectivos de la relación madres e hijos. Y, ¿por qué no decirlo hasta con los cuidadores? Además, por ejemplo, el hecho de que se puedan comunicar en el momento, por ahí me estaba acordando de una narración que me hizo uno de los chicos, como la tecnología puede verte dónde estás, eh, pues si se hace una videollamada, a veces los chicos, entre comillas, estaban en el lugar equivocado o estaban en otro lado donde la mamá no sabía que estaban y la mamá podía ejercer algún control sobre, porque tenía esta tecnología y a ellos pues no les gustaba mucho eso también de que la mamá estuviera como a una llamada de distancia o a un clic porque podía controlar. Digamos, ese chico a la abuela le podía decir que iba para otro lado, pero estaba en otro lado, pero le entraba la llamada de la mamá y, entre comillas, estaba en el lugar equivocado. Entonces, pienso que esa, para futuras investigaciones, debería de abordarlo más porque digamos, lo trabajé poco, pero sí hubo algunos elementos que me ayudaron a entender, sobre todo la ambivalencia que se presentó en los participantes míos. Muchas gracias. Contrario al imaginario, pues que tenemos siempre de que a veces la tecnología separa en las Sí, familias, aquí, al contrario, en las familias sí. transnacionales, antes la tecnología puede generar encuentros, digámoslo así. Y Eh, esa sensación de presencialidad en la vida claro, cotidiana es muy importante. claro. Entonces ahí precisamente viene, o sea, qué resistencias, rupturas o continuidades se evidencian en las trayectorias de vida de los y las jóvenes respecto a esos mandatos de género. Pues digamos que aquí
de lo que se trata es de relacionar todo el discurso del género, que ya dijimos que también es binarista, pero digamos que al menos permite la ruptura y al menos permite la transgresión y permite el tránsito, y por eso sí sería bueno trabajar más en el sentido de la intersubjetividad que hablar de subjetividades femeninas y masculinas. Digamos que todo eso generó muchos cambios y transformaciones en la familia. Algunas de las grandes conclusiones en las familias transnacionales y con relación a la perspectiva de género. Yo diría que la presencia de los padres o corresidencia deja de ser lo que determina la tipología familiar, porque acuérdense que digamos, las definiciones más ortodoxas sobre familia hablaban de que para que un contexto se considere familia, el requisito es que vivan en la misma casa, ejemplo. Entonces, digamos que este tipo de familia, la familia transnacional, rompe con eso, porque los padres no viven, no corresiden las madres no corresiden con sus hijos y sin embargo saben casi todo de sus hijos, porque existe una tecnología y porque existen los vínculos, no basta con la tecnología, o sea, la tecnología no serviría si la relación madre-hijo estuviera totalmente desbaratada y no hubiera relación, porque para eso necesita que haya una relación. Ese sentido de hogar, donde pues que todo lo tenemos, donde tenemos todo, también se afecta con esta familia transnacional, o no se afecta, cambia con esta familia transnacional, porque tampoco sirve de base para la definición de lo que es una familia, porque el hogar está conformado por esa mamá que está en la distancia y los que están aquí. Entonces también eso pierde vigencia. El dinamismo y el movimiento que se generan en la familia que se ubica geográficamente distante, pero funciona como una unidad, que es la familia transnacional, desmitifica el estereotipo del hecho migratorio como el causante de muchos problemas familiares. Entonces, digamos que las primeras bibliografías que yo revisé sobre la migración femenina eran bastante culposas con esa madre migrante. De hecho, yo misma, cuando me enfrenté por primera vez al tema y cuando pensé en el tema, pensaba realmente que las madres abandonaban a sus hijos, porque yo soy una madre tradicional y me muevo también en esa hegemonía de lo que es la familia tradicional. Y digamos que esto me enseñó también eso, ¿no? Porque no se puede decir, primero, que no hay un vínculo, así la madre esté en otro lado. Segundo, que no funcionen como familia porque funcionan como familia, las decisiones se toman allá, acá, o sea, hay una comunicación permanente. Y no se le puede echar toda la culpa que porque la mamá se fue, entonces el niño le empezó a ir mal en el colegio, porque la mamá se fue, la niña se volvió una niña muy difícil de manejar, porque la mamá se fue y abandonó a los hijos, entonces todos los hijos se echaron a perder, que era la literatura y la bibliografía que había en sus inicios cuando se hablaba de la migración femenina. Digamos que el componente feminista y el revisar literatura feminista pues fue lo que me permitió desmarcarme de esa bibliografía que culpabilizaba a la mujer de todos los problemas. Y no solo a la mujer migrante, nosotros vemos también que en los estudios en Colombia, en un tiempo, y en la literatura uno puede encontrar que se le echa la culpa del hecho de que la mujer haya salido a trabajar como la razón por lo que la familia se disolvió. Es que la familia ya no, pues no es la familia tradicional, pero es otra familia y que cumple sus funciones y que tiene otras características. También este tema genera muchas discusiones, o sea, el tema de la familia donde ha migrado la madre versus las subjetividades de género versus la familia tradicional, genera unos debates que son eminentemente feministas y es, por ejemplo, sobre la esencialidad de la maternidad. O sea, todos los que estamos aquí crecimos pensando de eh, que la madre solo hay una, que padre puede ser cualquiera y que la madre es la cuidadora por excelencia.
pero resulta que estas nuevas formas de ser familia, como la familia tradicional, nos están diciendo, un momento, eso no es así. Si por circunstancias de vida la madre tiene que emigrar para buscar una mejor oportunidad económica o de vida, como se le quiera llamar, pues existen otros parientes en la familia que pueden ejercer esos roles maternos e incluso el padre, como dijimos ahora, que ejercía esas funciones. También otro debate importante es la relevancia de los cuidadores y el cuidado de los hijos que quedan en su lugar de origen, porque ese fue también uno de los grandes hallazgos para comprender por qué muchos chicos tienen, entre comillas, a la abuela como su referente materno, más que a la madre, así la tengan viva y así tengan una buena relación con la madre. Porque, y también las relaciones de poder y autoridad que se dan al interior de la familia, ¿cierto? Porque pareciera que el chico de la familia transnacional desplaza en los cuidadores esas relaciones que antes eran específicamente para la madre o para el padre, o sea, su vínculo sanguíneo primario. Entonces, los cuidadores empiezan a ser unas figuras muy, muy importantes y determinantes en la vida de estos chicos y chicas y sobre todo en la manera como se configuran como sujetos de género, como sujetos psicológicos, como subjetividades. Y también las relaciones de parentesco que cuestionan incluso las relaciones biológicas. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, son los vínculos y son las relaciones los que marcan eh, aspectos tan importantes y relevantes como llegar a ser un sujeto psicológico, llegar a ser un hombre o una mujer o una persona trans, por decirlo de alguna manera. No solo es las relaciones biológicas, cuando hablo del parentesco es cómo toman vida en estos contextos de familia transnacional otras figuras, como la tía, como la prima. En ninguno de mis casos de la tesis de doctorado lo tuve, pero sí lo atendí como caso en consulta psicológica. Yo trabajé 10 años en un colegio que era femenino y, y había una chica que la mamá migró y la cuidaba la mejor amiga de la mamá. Y esa relación de parentesco se volvió tan fuerte porque es que la crió fue la amiga de la mamá. Que cuando venía la mamá, la chica no quería estar con la mamá, sino con la que había creado el vínculo que ejercía esas funciones, para no decir rol, y allí ya había un parentesco afectivo, digámoslo así, que no era biológico. Entonces allí hay un gran debate que está dentro de la antropología feminista, así como el debate de la esencialidad de la maternidad, pues que es uno de los grandes debates del feminismo. No sé si aquí tengo otro. Ah, Bueno, recordé varias cosas, entre una, pues a doña Virginia Gutiérrez de de- Pineda, porque que fuera de nosotras si no hubiera ella hecho Ujú. todo lo que hizo, andar a mula y a caballo por todo Colombia para Recorriendo el lograr, país. total, para poder identificar y reconocer precisamente también eso que estamos hablando de los vínculos y de esas configuraciones familiares cambiantes. eh, y dentro de una, digamos, de esas herencias que ella dejó grandes es que la familia no tiene que estar junta para ser familia. Y precisamente, y lo digo porque en Antioquia es muy arraigado de que el padre venía, por temporada se iba, largos tiempos volvía, y dejaba embarazada, volvía y se iba. Entonces ahí sí nunca se cuestionó pues el padre ausente y el padre migrante, pero cuando es la mujer, entonces claro, Ajá. ahí sí sale toda la doctrina, digámoslo así, por no llamarlo directamente de otra forma, a decir que la mujer es mala o la mujer es buena. Si está presente es buena y si no está, entonces es mala.
Precisamente entonces esto nos va dejando como unos retos y como nombraba usted ahorita, hay temas de acá que se pueden convertir en otras tesis, Sí, en señora. otras investigaciones, lógicamente. Incluso me comenta Edwin que hubo unas personas que dejaron dos preguntas en la Ah, inscripción, que bueno, ahorita las podemos hacer, sí, pero señora. ya para ir cerrando y redondeando, entonces dice, ¿cómo puede la perspectiva de género, desde un enfoque situado y contextualizado, aportar a la comprensión de nuevas formas de ser familia en contextos migratorios? Incluso por el reto de que ya hoy ni siquiera estamos hablando de tipologías, sino de formas de organización Ujú, familiar. correcto. Entonces nos queda como esa pregunta ahí. Yo diría que contribuye mucho porque parte de lo que tenemos que trabajar, pues las personas que nos movemos en los contextos académicos y como formadores de nuevos profesionales, es que la hegemonía nos persigue por todo lado, ¿cierto? E incluso, pues nosotros mismos, digamos que aquí voy a compartirles un aspecto personal. Eh, Cuando yo decidí, yo desde siempre había querido hacer estudios de género, pero cuando yo decidí estudiar género me confrontó bastante en mi ser, obviamente como mujer, en mi subjetividad femenina, pero también me confrontó en mi contexto familiar. Digamos lo que los primeros que tenemos que hacer esa ruptura con lo heteronormativo y conseguir pensando que la familia es una unidad indivisible y que la familia tradicional es la única forma de ser familia, porque así crecimos y los que estudiamos, bueno, lo hemos estudiado, pero en nuestra vida cotidiana ejercemos familia tradicional, digámoslo así. Entonces, digamos, es preguntarnos primero eso, ¿no? Como profesionales de lo que seamos, qué tan dispuestos estamos a entender y a ceder de que la familia no es una unidad indivisible y de que la diversidad nos acompaña por todo lado y que hay muchas formas diversas de ser familia y que hoy en día hablamos hasta de familia interespecie, porque las mascotas se vuelven y son familia. Entonces, ¿cómo no vamos a aceptar y entender que no hay una única manera de ser familia? Digamos que eso por un lado. Por otro lado, con respecto a la relación entre cómo aportan los estudios de las subjetividades de género a la familia transnacional o la familia transnacional, los estudios de las subjetividades de género, me enseñó, por ejemplo, que el vínculo más fuerte, al menos en esos casos de esos chicos que yo entrevisté, no necesariamente tiene que ser el biológico, que el vínculo se construye, que las experiencias y las vivencias que ellos tuvieron con esas personas que tomaron tanta importancia en su vida, que fueron los cuidadores o las cuidadoras, pues marcan un vínculo familiar a veces que no está marcado por el primer grado de consanguinidad. Eso por un lado. Por otro lado, que de eso no he hablado, en el caso de las familias que yo estudié, para muchas de estas madres migrantes era muy duro regresar al país, venir de paseo y encontrarse con un hijo que veían cercanos, más cercanos afectivamente a ese cuidador, a esa cuidadora, que a ellas mismas, siendo que ellas se sacrificaron, entre comillas, y lo han dado todo porque estos hijos tengan una mejor vida acá. Era duro también para ellas esa parte. Yo entrevisté dos madres, pero eso no formó parte de la tesis porque ya era demasiado, pero digamos eso fue, lo saqué de esos relatos que ellas me hicieron, de su experiencia como madre migrante. Entonces, digamos que allí hay muchos aspectos que se retroalimentan y lo que yo creería que es la gran enseñanza de todo esto, de cómo se aportan unas subjetividades muy particulares, llamadas también emergentes, y la familia transnacional, es que hay que tener una mente abierta para entender
que nada hoy en día en términos de familia y en términos de género, que es el tema que nos convoca aquí, es unidad ni es blanco y negro, que tiene demasiados matices. Entonces, que no podemos seguir estudiando la familia desde el blanco y negro o las subjetividades de género desde hombre y mujer, sino que tenemos que centrarnos en los matices, porque eso es lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo, y a los que hacen consulta o hacen intervención, les va a tocar resolver en una consulta o intervenir en una familia o en una comunidad. Bueno, yo creo que nos ha dado un espectro muy amplio, tomando la palabra suya con todos estos matices, digamos como un arco iris, Mm. de cómo hay que leer las familias transnacionales y teniendo en cuenta esa categoría tan importante como la identidad de género y en este caso las subjetividades juveniles, digámoslo así, cómo atravesó esas dos categorías, cómo se cruzaron, se tejieron, se hilaron, para poder decir, digamos, que la familia es un concepto siempre dinámico, cambiante, en constante evolución, y que no nos podemos quedar con esa mirada antigua porque ya no nos va a servir tener ese abordaje, porque ya pues vamos tenemos que tener una visión pues mucho más amplia y compleja para poder dar pues como también una intervención que esté acorde con estas necesidades. Exactamente. Porque pues esta investigación suya es muy importante, creo yo, también sobre todo para la intervención, Sí, ¿cierto? De señor. aquí salen Sí, unas propuestas de intervención muy interesantes, sobre todo para abordar familias. sí, señor. Hoy ya no hablamos de familias, sino de familias. Bueno, tenemos dos preguntas que nos hicieron dos personas de las que están aquí escuchando el conversatorio. Entonces quiero leerlas, no sé si tengan relación o no, pero es importante hacerlas. Dice, ¿cómo apoyar la construcción de subjetividad en un menor de edad cuando los padres están en diferentes países? Creo que en parte ya usted respondió, pero Mm, complejo. O sea, ahí realmente y prácticamente hablando, la construcción de esa subjetividad está más en manos de quien sea el cuidador o la cuidadora, porque ya digamos, lo que me mostró la investigación es eso, la relevancia del papel que toma ese cuidador y esa cuidadora, quien es el que está en el día a día. Obviamente que siguen estando esos referentes, pero yo diría que habría que concentrarse ahí en que ese cuidador o esa cuidadora, y tristemente no todos los cuidadores y cuidadoras son de éxitos, porque esa pregunta me llevó a acordarme de una que no era de mi investigación, pero era cuando trabajé en el colegio, una niña muy pequeña de preescolar que estaba siendo cuidada por la bisabuela. Entonces la niña en la clase, en el salón de preescolar, tenía comportamientos absolutamente de un adulto mayor, como caminaba, cómo se movía. Y yo vivía en una ciudad cerca a Cali, eh, y la mamá y el papá trabajaban acá en Cali y viajaban el fin de semana. Entonces yo le dije a la mamá con la que hablé por teléfono y la cité, incluso fue a trabajar un sábado al colegio para poderla atender, de que, pues de que ella, como fuera, se tenía que traer su niña, porque la niña estaba presentando unos comportamientos, pues obviamente los comportamientos de la abuela y del abuelo, caminaba hasta como los abuelitos ya. Entonces era motivo de bullying y de burla, pues por las otras niñas, estaba configurándose como un sujeto que no estaba siendo niña, porque ese contexto de crianza, ese contexto familiar, era uno que no le correspondía intergeneracionalmente hablando. Entonces yo le dije, pues le toca resolverlo como lo resuelve todo el mundo. Si alguien vive en una gran ciudad y tiene una niña pequeña, pues hay colegios, hay guarderías. Bueno, yo le expliqué todo eso. No, era una muchacha joven y me hizo caso. Sí, entonces, mira, allí cómo pasó, eran los cuidadores los que estaban influyendo de manera implícita, así la abuelita no le dijera tienes que ser como yo o caminar como yo, eso se estaba dando en esas dinámicas familiares.
Por imitación, por Exactamente. identificación, claro. Yo creo que es que la función de maternar y paternar no es de quien biológicamente engendre. Sí, Y correcto. yo creo que en la categoría de cuidado tenemos que hacerle una relación con el asunto del maternar, pero no precisamente para anclarla, sino al contrario, Mm. para darle un lugar diferente, como Para nombrarla. abrirla, el cuidado Exacto. abrirlo, porque Ujú, precisamente si queremos romper con esa hegemonía de que solo las mujeres somos cuidadoras, pues construir masculinidades cuidadoras, por ejemplo. ujú. Los hombres tejedores, por ejemplo, ahora la Por red de ejemplo, hombres tejedores. Entonces, exactamente. bueno. Y la otra pregunta que nos hacen es, ¿cree usted que prevalece la importancia del dinero y es el foco que les une? Pues se puede dar soporte a cada necesidad, obtener con qué pagar un capricho, se cambió de proveedor. Mm, muy interesante pregunta. Y está muy relacionada más con los sentimientos de la madre migrante que con los sentimientos del chico y la chica. Evidentemente es muy, o sea, el dinero allí es como una transacción. No en el caso de los chicos míos, pero pues recuerdo otros casos que de ahí fue que surgió mi interés por ese tema, porque yo llegué a tener en el colegio eh, un porcentaje altísimo de chicas que la mamá migró. Entonces, esas eran mis pacientes del colegio, digámoslo así. Y era con quienes yo hacía la intervención. Y eran chicas que a los 15 años tenían casa, carro y beco y administraban toda la plata que la mamá mandaba. Y ellas eran las que arreglaban la casa. Entonces, digamos, allí el dinero era una transacción también afectiva, digámoslo así. Sí, era muy triste para las madres saber que, digamos, yo nunca he tenido la experiencia de la migración, pero por el hecho de haberme metido en este estudio, pues obviamente tengo el conocimiento. La migración no es fácil, y menos para una mujer. Y la gente que migra trabaja mucho, se parte el lomo literal, trabajando para enviar el dinero. Y, como les digo, no en los casos de mis chicos de la tesis, pero en otros que conocí. Y bueno, creo que el papá de los tres chicos también eh, explotaba a la esposa que le mandaba la plata y él se la pasaba bebiendo, por ejemplo. Otros chicos o chicas usaban la plata que la mamá mandaba para otras cosas, para divertirse, para viajar, para otras cosas. Entonces, digamos que había allí una relación y un vínculo afectivo que donde el dinero era una transacción. Y ese es el riesgo que se corre, ¿no? Digámoslo así. Me gusta mucho esa pregunta porque incluso eso daría para otra tesis doctoral explorar cómo, eh, entre comillas, limpiar el vínculo afectivo de esa relación con el dinero, muy compleja porque está allí. Bueno, muchísimas gracias. Por acá tenemos el link para hacer la evaluación del conversatorio, si nos pueden apoyar. Y Eh, ahí vi que hay varios alumnos míos. qué bueno. Llegaron los estudiantes de la profe. Muchas gracias por su calidez, por su acento caleño que me encanta. Yo amo Cali. Lástima que no nos No pudimos nos ver, pero vimos en bueno, el Petronio. sí, bueno, muchísimas gracias por habernos Bueno, a acompañado ustedes. Y en espero que se este interesen. Ahí les dejo, yo conversatorio. le voy a mandar las diapositivas y ahí les dejo los correos por si necesitan algo con mucho gusto. Bueno, agradecemos Bueno, pues, mucho, pues que nos hubiera acompañado y a todos y todas por habernos muchas gracias. estado escuchando, atentos y bueno, ahí tenemos el formulario. Recordemos que si nos dejan su número de correo también les enviamos la grabación Información. para que la puedan compartir y también les dejamos la presentación. Bueno, Bueno, listo. Bueno, muchísimas yo les mando el gracias. material. Bueno, Un feliz resto de chao. día. Chao.